pues buenos días a todos, a los que no he saludado al llegar y a todos los demás. Espero que la tarde de ayer haya sido muy fructífera y bueno, hayamos entrado en materia ya de una manera seria, ¿no? Bien. En esta jornada, pues realmente se van a tratar temas, en cierto modo, mucho más concretos, diría yo, y no sé, ayer me dio la sensación de que todo era una exposición en tanto, no sé, un estado de la cuestión, digamos, ¿no? Con aspectos absolutamente interesantes y todo, sobre todo, pues la última intervención, la de Javier Barón, la proyección de esa pintura barroca en otros momentos, ¿no? Con las que me sentí muy identificada porque, bueno, yo también estuve meditando qué iba a contar y también tenía que tirar mucho de ese recuerdo de la pintura en el siglo XIX. Bien, esta mañana, por tanto, vamos a comenzar con la intervención de Fernando Quiles, que es profesor de Historia del Arte en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Eso yo creo que ya es un punto de atención, ¿no? Porque Fernando ha trabajado en todo lo que se refiere a cultura artística en el barroco sevillano, preferentemente en relación con el funcionamiento de los talleres de pintura y las relaciones de los creadores con sus clientes. No es un historiador, para que nos entendamos, formalista. Le interesan más todos los que son los fenómenos culturales y creo que a través de muchas publicaciones, de más de un centenar de libros y artículos, ha ido hablando de ese mundo artístico sevillano y yo creo que eso nos lo va a proyectar ahora mismo en su intervención. Así que yo quiero agradecerle que haya accedido a esta invitación, que estaba un poco abrumado porque decía que no conocía mucho el contexto y cuando yo le dije que el alumnado era numeroso, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, yo creo que también le ha permitido conocer que, bueno, pues hay algo más, ¿no? Además de las cosas tan maravillosas del barroco sevillano, ¿no? Y sobre todo la oportunidad de entrar en esto, en conocer Caravaggio y toda esa estela, que es, creo que una oportunidad única. Así que, pues, muchas gracias, Fernando, y adelante. Bueno, antes que nada, agradecer a María Dolores, a Ana, al equipo de la UNED y del TISE, Joaquín, Leticia, por su trato encantador y por haberme incluido en este programa. Yo soy como un poco díscolo en el sentido de que navego por otros mundos y a veces me pierdo. Y hoy me ha pasado algo así, ¿no? María Dolores me ha invitado a participar en este evento. Me agrada muchísimo estar aquí. Eso se lo agradezco mucho. Pero también le agradezco mucho el que me haya puesto frente a mis mayores terrores académicos, porque de pronto cuando me he puesto a bucear en la documentación y en textos míos y de otros autores para hacer una cosa decente, he encontrado muchos temas que se quedaron en el aire, nunca llegué a concretar y eso para mí ha sido muy provechoso, ya digo. Así que gracias por esa oportunidad, ¿no? Bueno, María Dolores ha dicho que hoy empezamos a concretar un poco materia. Pues siento decirle que va a ser todo lo contrario, porque voy a enredar más todavía. Yo tengo un grupo de colegas en la universidad que hemos creado un grupo que se llama Enredar. Y enredar porque en el fondo nos gusta enredar y enredar es mi razón de ser diaria. Enredo en todos los sentidos y no digo más. Bueno, la idea era entrar en el taller sevillano, pero no tenía sentido trabajar o bucear, curiosear sobre qué ocurre en el taller de Sevilla, en el barroco, sin ver un poco el marco general. Así que se me ocurrió, bueno, hacer una breve semblanza introductoria sobre lo que era Sevilla en este momento, ¿no? Y sin duda es una ciudad muy compleja que va a sufrir un cambio radical a partir de 1503 con
con la concesión de la Casa de Contratación, la instalación allí del gran centro de control del comercio de India y lo que a continuación ocurre, que es el flujo en una dirección y en otra de dinero, mercancía y gente, ¿no? Eso va a transformar radicalmente el taller artístico sevillano. Bien, es verdad que Sevilla, desde la Edad Media, ya era un puerto fluvial muy rico, que movía muchos mercaderes, sobre todo genoveses, y algún que otro potentado español que comerciaba pues con el sur y con otros ámbitos a través de Sevilla, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurre a partir de 1503, que es un choque brutal. La ciudad de pronto absorbe una cantidad de población extraordinaria, muchísimos comerciantes, muchísimo dinero, muchísimo contrabando. Es una historia muy, muy compleja, incluso el autor de los Pilares de la Tierra quiere acabar su historia en Sevilla del siglo XVI, porque es una Sevilla llena de delincuentes, de comerciantes, de todo, muy rico, ¿no? Bien, en ese contexto el taller artístico va a quedar como zamarreado, se va a trastocar todo el panorama, ¿no? Y ahora vamos a ver, ocurren cosas muy interesantes. Y por último, ya avanzando el barroco, otra cuestión que también me parece interesante de analizar es el tema de el acomodo de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad, la Sevilla clásica, la intramuros, que cambia y que sus calles se modifican y que la población que la ocupa se acomoda. Y ocurren cosas también muy, muy atractivas en el sentido de que hay muchos extranjeros y muchos comerciantes que van a condicionar muchísimo las relaciones con los artistas. Y por último, su relación con el entorno, la periferia. La periferia sevillana es enorme. Sevilla, el Reino de Sevilla, lo vamos a ver ahora, es extraordinario, ¿no? Este es un mapa, un croquis. Como a mí me gusta mucho jugar con el PowerPoint y hacer dibujitos y tonterías, que al final lo que hago es estropearlo todo, pero bueno, a mí me ayuda. Yo hice así como un mapa con colorines de lo que gira en torno a la Sevilla que luego vamos a ver, ¿no? Y hay como distintos ámbitos territoriales que influyen muchísimo en Sevilla, ¿no? Desde Génova, Flandes, Roma, la comunidad vasca, que también va a tener un peso específico muy notable en Sevilla, el Reino de Sevilla, y bueno, y tantos otros que no menciono por no cansar. De América, el peso es notable. El flujo de dinero, el flujo de demanda, el crecimiento, la expansión, la explosión de la demanda es extraordinaria. Apenas en 2 décadas Sevilla tiene que asumir una demanda de obra de arte o de obra de artesanía. No vamos a entrar ahora mismo en esta discusión, ¿no? Que no puede. Los talleres de pronto como que tienen que expandirse más de lo que están capacitados para hacer. Y eso es una cuestión que muy atractiva. Y de otro lado, la aparición de una serie de figuras interesantísimas que son los marchantes y mercaderes, individuos que algunos como un zapatero, un carpintero, individuos que de pronto descubren que trabajar como mediadores en el flujo hacia América es bastante más enriquecedor que seguir dando martillazo al zapato, ¿no? Cuestiones como esa, ¿no? Y ya digo, el cambio productivo del taller lo vamos a ver más en detalle, importantísimo. Hablo aquí de patrones y cadena productiva. Bueno, los patrones se van a modificar. El patrón que los talleres tradicionales habían mantenido vigente, el funcionamiento de los talleres que habían sido desde la Edad Media continuados en el tiempo y que habían llegado hasta este tiempo siguiendo con esa tradición, se van a modificar. No van a dejar de ser talleres artísticos, pero hay unos cambios interiores muy, muy interesantes, ¿no? Y probablemente el cambio más notable, lo volveré a insistir más adelante,
es la relevancia del oficial. Dentro del taller ya saben que está el maestro, el oficial y el aprendiz. El oficial emerge como una potencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque al final va a asumir unas tareas, unos roles muy importantes en un taller que tiene una demanda sobredimensionada. Eso es importantísimo. La demanda masiva. Bueno, aquí hay una cuestión que también es muy interesante, que esa demanda excesiva va a condicionar también el demérito en la calidad de la producción. Y aquí entramos también en circunstancias también muy atractivas que a lo largo del barroco va a estar presente. Es el defender la calidad de la producción, pero sobre todo defender la dignidad del artista e intentar evitar el que se le tache de artesano para sacar tajada en otro sentido que vamos a comentar, ¿no? En el siglo XVI, recién recibido ese bofetón de la demanda, todavía sigue habiendo una producción artística de calidad, y ya ha crecido extraordinariamente la producción artística repetitiva, casi industrializada, que va a motivar, ya digo, esa reducción en la calidad de la producción, ¿no? Pero ya en el 17, a consecuencia de esta herencia maléfica, ¿no?, llega a ponerse muy en duda la calidad de la producción. Excluyendo varios maestros conocidos de todos, el resto se diluye en una mediocridad absoluta, de la que poco se puede decir. Los nombres de pintores sevillanos con obras reconocidas son muy pocos, a pesar de que había más de un centenar de pintores trabajando en el tiempo en el que Murillo era famoso ya. Más de un centenar y 150 más. Y al punto de que el famoso libro, ayer Benito Navarrete decía que había que recordar a los grandes maestros. Pues yo recuerdo a Gudiol y a Gallego con una frase preciosa sobre los talleres sevillanos de la época de Zurbarán eran auténticas fábricas de cuadros al por mayor. Eso era un hecho claro y el propio Zurbarán lo demostró y Benito Navarrete ha publicado y ha hablado muchísimo en ese sentido, ¿no? Lo de la producción seriada. Bueno, ahí hay como tres factores, eso lo entresaco de un artículo que os voy a pasar de un colega de la Universidad de Sevilla, que es un excelente trabajo. Él menciona como tres factores que condicionan o a su vez se generan a partir de lo que está ocurriendo, ¿no? Existe un volumen de producción extraordinaria y muy poco tiempo para producirlo. O sea, la demanda es masiva y muy exigente en tiempo. Hay que atender pedidos que están marcados siempre por las partidas de las flotas de India. Las dos grandes flotas de India, sobre todo la de Nueva España, salen en una fecha determinada de Sevilla y para esa fecha tiene que estar hecha cientos o miles de cuadros para mandarlo en esa remesa para ese año. Eso marca mucho. Precios bajos, evidentemente. Hay que encargar mucha obra, no hay mucho dinero para eso y al final pues se llega a un regateo y los pintores empiezan a bajar su demanda económica y a hacer prevalecer la cantidad de producción, ¿no? Bueno, y por último, eso, la baja de la calidad, ¿no? Eso es evidente. Si bajo el precio, trabajo más rápido, meto más mano de obra de mis ayudantes y la calidad del producto final es peor. Eso está ahí. Bueno, ahí tenéis datos de documentos que la llaman como pinturas comunes u ordinarias. Fragmentos de pasajes de documentos notariales de India hablan de el envío en 1598 de 103 lienzos de figuras de devoción de medios cuerpos de santos. O la otra obra que habla de mil retratos de figuras profanas. Veis la calidad, la demanda, la poca exigencia. Quiero 1000 santos. ¿Qué santos? 1000 santos. Invéntatelos tú. Entonces, al fin y al cabo, tengo que llenar de santos las paredes no tanto de iglesias, sino de las casas de los mercaderes que están asentados en
en Veracruz, en otras ciudades mexicanas o peruanas. Entonces, había que santificar los espacios con cuadros y más cuadros y más cuadros. Sevilla, sabéis, esto no voy a insistir mucho porque eso lo conocéis de sobra, Sevilla tenía el monopolio del tráfico de India, o sea, todas las mercancías tenían que salir por el puerto de Sevilla. O sea, es que era una auténtica barbaridad todo eso, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado, Roma. El papel que juega Roma, que a Sevilla le va a llegar muy de cerca. Bueno, Roma, yo comento aquí, hay un hecho singular a partir de Sixto V, quinto creo que era, sí. La creación de los nuevos santos tridentinos. O sea, se va a configurar un nuevo santoral a partir de 1600, que van a ser los primeros santos que van a salir de la nueva hornada de Roma, en los que se va a trabajar muy cuidadosamente para definir cómo ha de ser en todos los sentidos, desde la figuración, la propia personalidad del individuo que se santifica, hasta los atributos que llevan, ¿no? Ese trabajo de crear nuevos santos a Sevilla le va a llegar también, porque desde Sevilla van a salir nuevos santos. Uno de ellos, por ejemplo, es San Fernando. Bueno, yo he conocido de cerca el proceso de canonización de San Fernando y eso exigió una labor de pintura, dibujo, grabado extraordinaria. Si vais a la Biblioteca Nacional tenéis un montón de dibujos de santos en proceso de canonización. Y eso también va a llevar a algunos talleres sevillanos más exquisitos, de más calidad, una demanda más cuidada, de más rigor y más seriedad, ¿no? Pero no deja de ser un sector de la demanda muy atractivo y que va a modificar por la parte superior, por la calidad, a los talleres sevillanos. Ahí os pongo un caso de Fernando de Contreras, que es uno de los personajes que se quiso elevar a los altares, pero no pudo ser finalmente. Lo movió la Catedral de Sevilla y en torno a su imagen se generó una cantidad de cuadros y de pinturas y de dibujos interesantísima. Y en ellos participaron en configurar esa imagen Cornelius Schut y Murillo, para empezar. O sea, estamos hablando de otro tipo de producción muy exquisita. Bueno, las noticias sobre cómo Roma controla todo ese tipo de producción y cómo dice, a ver, ¿qué nos viene de Sevilla? ¿Qué quieren en Sevilla? ¿Qué santo va a ser este? Vamos a verlo. Y yo me imagino el Colegio Pontificio Romano, los cardenales, los papas allí reunidos para la Sacra Congregación de Ritos, que era la que evaluaba los personajes postulados a santos. Imaginaba que aquello era un conciliábulo poco menos que interesante. Seres humanos de carne y hueso, pero por ahí circulaban noticias, porque yo he manejado la documentación de la gente sevillana en Roma y decía, mandadme rápido los cuadros de Murillo, de San Fernando, porque los cardenales los quieren ver, a ver quién es este nuevo personaje. En el fondo, si veis ahora, hay estudios hechos en Italia, excelentes. Algunos cardenales se hicieron pinacotecas maravillosas de esa colección de cuadros que llegaban de todo el orbe católico a elevar los altares a santos. Pero no solo eso, es muy divertido ver cómo los cardenales están pidiendo un poquito de tabaco y de chocolate que viene de cacao, que viene de Sevilla, y les regalan los canónigos sevillanos, que eran bastante tan listos como los romanos, le mandaban su cajita de tabaco para los cardenales. En fin, había que trabajar un poco el conseguir que ese santo fuera santo finalmente. Con Fernando III lo consiguieron. Y digo que hubo ahí un montón de estrategias maravillosas, muy divertidas, en las que los pintores estuvieron muy presentes. Murillo, a partir de esta documentación, o a partir de la obra generada en el caso de San Fernando, y participó en otros tantos, se desvela como un maravilloso, ¿cómo diría yo?, un maestro del marketing artístico, porque los cuadros de Murillo, cuando lo cuentan Benito Navarrete, tan bien contado y tan análisis tan estupendo y tan culto, se le pierde de vista cosas mucho más vulgares que gustan, ¿no? O sea, el cuadro de San Fernando que está en la Catedral de Sevilla es un cuadro
que no es que llegue a la élite cultural sevillana, sino que conmueve a los sevillanos a las capas más inferiores. Eso es lo que Murillo sabía hacer, conectar con el vulgo. Eso es una cuestión también muy interesante. Bien, y yo creo que voy a acabar con este panorama con la comunidad vasca. La nación vasca tuvo un peso en Sevilla muy notable. Claro, evidentemente, una ciudad volcada al mar, al comercio, los vascos estaban allí muy presentes porque era una comunidad muy próspera, muy rica y grandes comerciantes y marinos. Entonces, hubo una comunidad muy poderosa en Sevilla que tuvo incluso capilla propia, la capilla de los vascos, que estaba en el convento de San Francisco. Estaba considerada como la segunda catedral de Sevilla, de la dimensión que tenía. Era extraordinaria. Entonces, los vascos también eran buenos clientes. Demandaron cosas extraordinarias, incluso eligieron entre sus pintores predilectos a individuos como Murillo. Murillo tiene un maravilloso retrato, que es el de Marqués de Legarda, uno de esos personajes que estamos hablando, y Murillo se codeaba con esa élite mercantil, ¿no? Una élite muy culta, muy bien formada, que no demandaba vulgaridades, sino obras de cierto nivel. Y ahí tenemos casos. Pero esas obras no quedan la mayoría en Sevilla vinculadas, sino que hay un flujo hacia el País Vasco extraordinario. Todavía se está más o menos inventariando en el País Vasco lo que hay allí. Se han publicado en los últimos años unos cuantos inventarios de obras sevillanas en el País Vasco. Bueno, sevillana y no sevillana, pero la sevillana concretamente. Y hay una cantidad de obras muy interesantes y algunas de ellas están perfectamente identificadas la procedencia. No es que esté firmada por Domingo Martínez, como este que está aquí, sino que se sabe por documentos de fábrica que fue enviada desde Sevilla, encargada expresamente al pintor para ir al santuario de Begoña. Entonces, ese es otro sector de la clientela que va a condicionar muchísimo, pero esta es una demanda de más calidad. Y por último, el tema del centro y periferia. A mí me parece que este es un tema muy maltratado, poco valorado. En Sevilla, trabajar sobre los pueblos es como decir cateto. O sea, hay una falta de perspectiva histórica en el que yo lo he sufrido en mis carnes, yo he publicado muchas cosas de pueblo, pero con rigor, que conste, o sea, y lo publican en revistas especializadas. Y entonces ha sido siempre tradicionalmente visto como un sector de la divulgación menor, ¿no? Y es un error, porque al fin y al cabo el taller sevillano durante el siglo XVI, más en el XVII, es el que va a producir para todos los pueblos del entorno de Sevilla. No perdes de vista una cosa, que el reino de Sevilla, que era nutrido por esos talleres sevillanos, es prácticamente la mitad de Andalucía hoy en día. O sea, llegaba hasta Badajoz y colindaba con Málaga. Hay varios pueblos de la provincia de Málaga que eran del reino de Sevilla. O sea, era un territorio extraordinario, enorme, con una cantidad de pueblos, lo que yo llamo ahí agrovillas. Es un término, yo no sé si está aceptado académicamente lo de agrovillas, pero lo estamos utilizando unos cuantos muy asiduamente. Son pueblos medios con un poder adquisitivo alto, con una sociedad, una élite menuda, pero que genera cierta demanda interesante de arte y una iglesia rica, con 1, 2, 3 y hasta 4 parroquias, ¿no? Ese sector que llamamos de agrovillas tuvo una demanda artística interesante. Yo recuerdo Utrera, que tú conoces bien, bueno, un pueblo que tenía 2 grandes parroquias que se estuvieron peleándose durante años por cuál era más antigua. La pugna por la antigüedad es algo que va a condicionar muchísimo eso, ¿no? Bien. Eso también forma parte de la demanda. O sea, hasta mediados del XVII, incluso unas décadas más tarde, el taller sevillano, el que está en la ciudad de Sevilla, tiene que atender toda la demanda de pintura, casi toda, que viene de todo ese territorio. Estamos hablando de
más de un centenar de grandes pueblos. Eso también forma parte de esa clientela. No es tan exigente, en cierto modo, bueno, pero luego ocurre una cosa muy interesante a lo largo de la segunda mitad del 17 y el 18, y es que algunas de esas villas se independizan y se produce un fenómeno interesantísimo que se llama comarcalización del arte. De pronto hay pueblos como Utrera, como Écija, como Carmona, que aquellos pintores dependientes de Sevilla se separan y crean sus propios talleres. Y entonces de pronto hay una oferta artística secundaria de talleres, pueblos, poblaciones secundarias, y eso ya crea un panorama complicado, pero muy interesante, ¿no? Bien. Bueno, visto el tema de la demanda por sectores, bueno, yo voy a centrarme en dos cositas, ¿no? Encargo y venta al por menor. Es decir, de un lado, obras de envergadura que se contratan y de otro lado, la venta en stock. Pintura que se vende en mercado, incluso los propios pintores lo venden en su propio taller, en su tienda. Eso establece una diferencia radical entre el tipo de obra y la calidad, en cierto modo, ¿no? Bueno, en ese sentido, encargo y venta al menudeo, pues genera, de un lado, la documentación contractual que nos permite conocer las obras encargadas como son, qué se pide, qué no se pide, cómo ha de ser la obra, verificaciones de calidad notable, ¿no? Y la obra en stock, que esa no hay ningún tipo de documento que refiera, le he vendido una virgencita a fulanito de tal y le he hecho un contrato. Eso no existe, al menos no quedan constancias de recibos por venta de obras. Se vendía en ferias, en el taller del pintor o en el mercado de las ferias, que lo vamos a ver ahora así muy de pasada. Entonces, las escrituras notariales que rigen la compraventa, el encargo, nos permite conocer muy en detalle cómo se produce la demanda y cómo el artista atiende esa demanda, ¿no? Pero eso es muy parcial, porque para empezar, contratos de pintura ya avanzado el 17 cada vez hay menos. O sea, no encontramos, como ocurre a principios del 17, el convento de la Merced encarga 17 cuadros a Francisco Pacheco y ahora especifica eso, ¿no? O a Murillo le encarga San Francisco la serie de los franciscanos del claustro chico. Bueno, aparece documentada esa noticia porque está contratado y queda reflejado. Pero más allá de mediados del 17 prácticamente se diluye y ya no hay contrato. De pronto hay grandes series en las iglesias y no tenemos constancia de cómo ha llegado allí y en qué condiciones se ha efectuado esa transferencia del artista a la clientela, ¿no? Eso es interesante, porque al final uno tiene una información muy parcial y tiene noticias muy engañosas de cómo es el taller de pintura sevillano. Bueno, Murillo no fue el único pintor que trabajó en Sevilla, ni Zurbarán. Y por debajo de ellos hay un montón de pintores que sobrevivieron de un modo o de otro. El mercado de feria es un área interesantísima. Por aquí se pasó una demanda extraordinaria. Sean Bermúdez, en uno de sus libros, uno de los libros de Sean Bermúdez, yo tengo ya la memoria mía no me da mucho de sí. El mercado de la feria se convocaba hasta hace muy poco el jueves se extendía a lo largo de una serie de calles entre las collaciones San Juan de la Palma y de Omnium Santorum, se extendía en la calle Feria, no, tampoco se complica la cosa, la calle Feria, una calle que tiene medio kilómetro de larga, con 3 o 4 tramos, ahí se ponía a la venta obras menudencias, antigüedades, trastos viejos, cosas, incluso en los tiempos, pues no hace mucho, en el siglo XX, Juan de Mata Carriazo encontró el famoso bronce Carriazo en el mercado de la feria, un cachito de hierro que encontró allí, se lo vendió un señor que lo había encontrado debajo de un olivo y resulta que era uno de los grandes restos tartésicos, ¿no? Entonces y ahí se han muy de cuenta que había muchos pintores que vendían y pintaban
como ocurre con la Plaza Mayor, pintores que hacían trabajo de retratos rápidos, cobraban barato y hacían mucho. Y Murillo, cuenta Sean Bermúdez o Pons, uno de ellos, que Murillo empezó allí en los años 40, empezó pintando en ferias, eran los llamados pintores de feria, pintores de brochas rápidas que aprendieron a dibujar rápido, y eso condicionó muchísimo luego la producción artística barroca de ese momento, ¿no? Y es interesante. Ahí saca la frase de Palomino que dice, en relación a Murillo, pintando de feria hizo una partida de pinturas para Cargazón de India. Dicen que también desde la calle Feria salieron grandes cantidades de pinturas para las Indias, ¿no? Es interesantísimo. En San Juan de la Palma, o sea, esta es Omnium Sanctorum, que es el extremo norte de la calle Feria, y al otro lado está San Juan de la Palma. Y colindando con esa calle está San Martín, que era la collación de los pintores. O sea, era el meollo, el centro neurálgico de la ciudad. Y luego, en torno a ese ámbito, pues se producen cosas muy interesantísimas que ha generado una documentación muy llamativa en torno a la venta ambulante. Hay un montón de datos documentales, notariales, hay varios de ellos, en el que, de un lado, se critica la venta de pintura piadosa por la calle, que es como una especie de impropiedad, por no decir un acto poco pío, pero otros que defienden la venta ambulante, y hay un trasiego interesantísimo de noticias al respecto, que sí que no. Cádiz es una de las ciudades donde más se da eso. Cádiz, por lo visto, incluso muchos pintores sevillanos hicieron su paseo por la ciudad, y al final, bueno, pues parece que se abrió la manga y se dejó que se vendiera ambulantemente. Eso va a dar lugar a otra cosa que vamos a hablar al final. Y por último, en cuanto a los contratos, a mí lo más interesante de un contrato de obra, los hay muy explícitos y muy pocos explícitos, es toda la referencia que tiene que ver con la garantía de calidad de la obra. Hay bocetos, hay estampas, hay documentos que el pintor tiene que manejar para que la obra cumpla una serie de requisitos en cuanto a figura, a forma, a temática y en cuanto a calidad. Eso es de rigor. O sea, los contratos de obra, los contratos de pintura, aparece un boceto que se le entrega al pintor o una estampa que se le entrega para que siga la concreción de la imagen devota al pie de la letra, tal como va en la estampa. Son argumentos que el cliente tiene para asegurarse de que el pintor luego hace lo que se le pide. Evidentemente, ocurren cosas muy, muy divertidas. Llegan a situaciones de pleitos completos, pleitos entre cliente y pintor porque no ha cumplido con lo previsto, ¿no? Pero eso ya entraríamos en un mundo complejo. Entre saqué uno, no hace falta que lo leáis, pues esto me quedaba bonito en azul y lo metí. Pero era un contrato de tantos que hay para la Catedral de Chiapas, de un contrato de pintura. Entonces era muy explícito y lo coloqué. Eso como lo voy a colgar, lo voy a pasar para que lo traspasen a través de la web, pues ya lo veis tranquilamente. Pero me parece interesante. A ver, ¿dónde está? Dice, es condición que acabada de hacer la dicha obra, si el dicho señor factor le pareciera y quisiere, pueda poner oficiales pintores de imaginería para que vean si está acabada conforme a la buena obra y las dichas condiciones. Y por otro lado habla de que siga la arquitectura según los patrones que se le están marcando, ¿no? Es interesante. Al final, todo el tema de bocetos, todo el tema de preparaciones, todas las estampas, todo eso que nosotros hoy en día la leemos como base de las obras de los grandes pintores, en su momento es también una garantía para que el cliente tenga la obra que quiere. Por ejemplo, ahí tenéis una obra de Lucas Valdés, una obra de San Francisco de Paula, una serie milagrosa del santo, en el que aparece un ángel pintando San Francisco de Paula. Y tiene al lado la estampa de la que el pintor supuestamente, este es un ángel,
utiliza, hasta Los Ángeles usa las estampas para pintar cuadros, para que veáis que no se fían ya de la capacidad del pintor para trasladar los comentarios que le pueda hacer el cliente. Así que le dice, mira, yo no te voy a decir cómo quiero que hagas el cuadro, quiero que copies esto. No hay, en la clientela no hay ese prurito de hoy en día de lo que yo tengo es único y ya está. Yo quiero un cuadro de devoción que tiene que ser como esta estampa. Eso es importantísimo cuando ya hablamos en el ámbito devocional. Fijaros, un documento de Pedro de Campaña cuando deshace una compañía que tenía formada con un mercader, y en el inventario que se realiza tenía ni más ni menos que 12 cuadros de la Virgen de la Antigua de Sevilla. Cuadros, evidentemente, que estaban hechos de manera repetitiva porque probablemente se iban a enviar a América. De manera que la Virgen de la Antigua llegó y es patrona de algunas de las ciudades de América del Sur y Centroamérica. Entonces, eso es muy evidente, ¿no? Y por último, no me resistía a sacar al Quijote con Orbaneja, el famoso pintamona, visto todo el panorama de todo el conflicto, de la merma en calidad para atender una demanda extraordinaria, al final llegamos a una situación de baja de calidad que para Cervantes ya es motivo de risa. Y hay un fragmento en el capítulo 71, me ha costado contar, en el que habla dijo Don Quijote, tienes razón, Sancho, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda en Jaén, en la provincia de Jaén, que cuando le preguntaban qué pintaba, respondía, lo que saliere. Y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo, esto es un gallo. Porque no pensasen que era una zorra. Un poco, Cervantes ya sabíamos que tenía un sentido de la ironía muy acusado, pero en el fondo había algo de realidad en todo esto, ¿no? Eso está ahí. Bueno, este era el centro de la exposición, pero se va a quedar en el colofón. Lo siento mucho. Entonces, todo eso al final está golpeando profundamente o duramente en el taller de pintura. Entonces, hay una serie de cuestiones que van a verse afectadas por todo esto. Y hay una serie de consideraciones que el taller tiene muy presente. Bueno, yo hago aquí un alegato al tema de la escuela de pintura sevillana. Bueno, lo de escuela lo pongo en duda, pero bueno, como otra gente lo han hecho, no es cosa mía. Pero es evidente, la mayoría de los pintores sevillanos están siguiendo unos patrones ampliamente acreditados. Quiero decir, se configura un patrón de trabajo, ya sea iconográficamente o formalmente o técnicamente, que repetía. No olviden una cosa, que estamos hablando de gente agremiada. Esto es un oficio, un gremio. Por tanto, tenían que actuar como oficiales de taller, o sea, oficiales en este caso, gente del oficio, de pintura. Entonces tenían que funcionar como cualquier otro gremio, tenían que cumplir unas expectativas de calidad y eso se va a notar, ¿no? Bueno, el tema de oficios. No entro en este tema, no me extiendo, simplemente comento que el gremio de pintores está bien configurado desde fines del 15. Agrupaba a cuatro grandes oficios, pintores de sarga, pintores de lienzo, en fin, toda una gama de oradores, y es que no me acuerdo ya cuál era el cuarto, en fin. Y tiene sus viejas ordenanzas, está muy bien definido, es evidente. Estamos hablando aunque tengamos la pintura como una de las artes, en 1480 estamos hablando de un oficio, de un gremio, de un mundo artesanal. Entonces estaba completamente controlado, organizado, con una serie de autoridades que velaban por la calidad de la producción. Y eso al final genera un choque
interesante con lo que vino después, ¿no? Y también genera otro choque con una cuestión que ya lo pongo ahí así como tímidamente, que son las alcabalas, ¿no? Acordaros que desde que el Greco empieza a entrar en pelea con el alcabalero de Illescas, creo que era, ¿no? Por no pagar las alcabalas, por ejercer un arte liberal, desde ese momento va a emerger el conflicto de los pintores con los alcabaleros por no pagar alcabalas, por ejercer un oficio, por ejercer un arte liberal. Entonces, eso como cuadra con un oficio. Y ahí son este mundo contradictorio interesante que yo digo aquí, incongruencia. Bueno, es lo que hay. Es un mundo, el antiguo régimen en su evolución tiene muchos altibajos y en el ámbito del arte de la pintura se nota, ¿no? Y qué decir cuando introducimos ya en esta cuestión la Hermandad de San Lucas, una corporación piadosa a la que estaban asociados todos los pintores, que tenía su procesión, tenía su santo, tenía su capilla, tenía actos de voto. Entonces, eso choca con cuestiones que... Bueno, el taller, como antes comentaba, configurado entre oficiales, aprendices y maestros, se modifica muchísimo. Yo voy a ir directamente a una cuestión que me parecía que era interesante. Había estado molestándome en leer documentación notarial sobre la procedencia de los aprendices a pintor para saber la filiación familiar de los aprendices, la ubicación en la ciudad del aprendiz, la relación con el entorno de esos aprendices o de sus padres, evidentemente, para saber al final quién opta por elegir que ingrese el joven aprendiz en el taller del maestro. Si existe ahí un acto vocacional o simplemente es un apaño del padre que tiene que colocar a su hijo para garantizarle un futuro, ¿no? Esa es una cuestión. Hay afortunadamente muchos contratos de aprendizaje que dan un poco indicios, pero lo que pasa es que solo dan datos sobre contables sobre años de aprendizaje y edades del aprendiz y oficio del padre y poco más, ¿no? Entonces, en tanto no se aclare más ese tema, va a ser complicado dilucidar realmente si hay algo de vocación detrás del muchacho cuando entra de aprendiz, porque está entrando de aprendiz con 12, con 10 e incluso con 8 años algunos, con lo cual ahí no hay opción, va a entrar a servir a un pintor y poco más, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, ahí podríamos empezar a ver qué posibilidades tiene un joven de aprender, de conocer, cuando tiene la vocación le impulsa, ¿no? Y aquí el tema clave, ¿no? El oficial. El oficial es el hombre de confianza, o la mujer quizá, porque ya se ha verificado que hay también pintora, eso lo comentaré ahora. Es el hombre de confianza del maestro, ¿no? El oficial generalmente es quien ya ha superado el aprendizaje y ha escalado. Por lo general, y eso la documentación es un poco tacaña, pero ya algunos datos se aporta, por lo general hay muchos maestros o muchos individuos que han superado el examen de maestro y han conseguido la condición de maestro y no se han independizado abriendo tienda propia, porque al fin y al cabo el maestro es el que tiene su propia tienda, su propio taller. El examen de maestro es muy claro, ¿no? Superado el examen de maestro, el individuo está cualificado para abrir tienda. El término es tienda, no taller, para abrir tienda. Pero claro está, para abrir tienda se le exige dos condiciones, quizá por aquí está, dos condiciones. Solvencia económica, o sea, hay que pagar al cabildo municipal un dinero bastante grande y oneroso para el que no lo tiene, para abrir tienda, para obtener la licencia de tienda. Y segundo,
tiene que tener una clientela más o menos, si no asegurada, por lo menos posible. Porque evidentemente puede pasar mucha hambre, si no es así. Porque en un momento determinado está muy saturado el mercado y la clientela no hace caso de esos nuevos pintores que surgen, ¿no? En definitiva, muchos de estos individuos lo que hacen al final es quedar en el taller de su maestro como oficiales, a pesar ya de ser de facto ellos mismos maestros. Tienen garantizado el sustento, el apoyo del maestro y tomar parte en los trabajos del maestro. Esos individuos, con ese nivel de conocimiento, son probablemente quienes van a posibilitar que los talleres sevillanos del 16 y el 17 puedan asumir tal cantidad de encargos que se va a producir con el boom de América, ¿no? Y eso es muy interesante. Ese artículo que digo que os voy a compartir lo comenta mucho. Es una cuestión para mí intuida, pero es muy evidente. El oficial es mucho más que un ayudante. En un momento determinado es un maestro que forma compañía con su propio maestro. Y es interesantísimo. Bueno, y acabo ya, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, pues entonces todavía no acabo ya. Y en este conflicto y en este lío de datos que os estoy aportando, aparece una cuestión, aparece una institución en conflicto, que es interesante, que es que la famosa Academia de Murillo, fundada en el año, me parece, 1660, atribuida a Murillo, pero evidentemente Murillo no va a ser el que la funde, él está en el grupo fundacional, pero hay otros personajes que están detrás que intuimos más de uno de nosotros que pudo haber jugado un papel mucho más activo. Entre otros, Real Mozo. Real Mozo viene de Italia con un conocimiento, un bagaje mucho más elevado que el que en Sevilla podía tener, más culto, más artista, y desde luego probablemente le envenenó la sangre a Murillo, que era el que controlaba el panorama sevillano, era el pintor más famoso ya entonces, y dijo, vamos a montar una academia del dibujo, del diseño, ¿vale? ¿Y eso para qué? Diría más de uno. ¿No estamos bien como estamos? Dice, pero es que somos artistas y no somos artesanos. En fin, esta conversación no existió, esa la imagino yo. Entonces, leyendo la documentación se conserva una documentación muy bonita en la Academia de Santa Isabel de Hungría, la guarda como oro en paño y se ha estudiado varias veces, las ordenanzas, el nombre de los miembros, en fin, hay una serie de personajes y una serie de circunstancias muy atractivas. Y entre ellas la figura de Cornelius Schut. Cornelius Schut es el sobrino nieto del gran Cornelius Schut flamenco, el gran pintor. Bueno, y este individuo vino ya a Sevilla con cierta edad, o sea, no era un niño. Llegó a Sevilla, se afincó en Sevilla, aprendió, o sea, recondujo su carrera en Sevilla, pero él venía ya con un bagaje de Flandes. Incluso él se casó con la hija, a ver si no me equivoco, de José de Arce, que es el gran escultor barroco sevillano flamenco, venido también de Flandes y pasado por Roma, donde estuvo con Duc Quesnoy. En fin, estamos hablando de un grupo de gente, aunque flamenca, pero que también estaban en la élite de la cultura del momento. Con lo cual, el Real Mozo, Cornelius Schut, entre ellos, seguramente algo motivaron el que surgiera esta academia, que bueno, quedó en apenas una década, había desaparecido. Evidentemente, el panorama no estaba probablemente en condiciones para recibir una institución como esa. Pero luego hay, yo digo, un nuevo intento de academia. Este es un caso muy llamativo, un personaje ya de la primera mitad del siglo XVIII, que es Domingo Martínez, un personaje, bueno, como pintor no es Murillo, es evidente. Pero bueno, era un tipo, como diríamos, un tipo apañado que sabía dar forma a las ideas.
era un hombre muy pagado de sí mismo. En el panorama sevillano del momento, en la primera mitad del 18, un poco o muy decadente, el que aparezca un pintor como eso, que tenía una grandísima biblioteca, donde tenía los textos bueno, Pacheco, tenía obras de, bueno, unos cuantos tratados interesantes. Bueno, no me da la cabeza más. Por no decir tonterías, no voy a decir más. Entonces, pero tenía una gran biblioteca que ha sido estudiada y era magnífica porque nos retrata a un individuo que, lejos de ser un pintor artesano, era un individuo con, más que ínfulas, con aspiraciones de cultura, ¿no? Y hace cosas interesantes. Y Sean Bermúdez, en su diccionario, en la biografía de él, decía algo así como: su casa, su taller es una auténtica academia, porque es verdad, porque además cuidaba mucho a sus aprendices, tuvo, incluso la documentación es muy linda en el sentido de su gran discípulo es Juan de Espinal, que además fue el que le comunicaba a Sean Bermúdez, porque ya eran casi coetáneos. O sea, Sean Bermúdez era un jovencito que estaba haciendo su diccionario y llegó a Sevilla, y fue Juan de Espinal, el discípulo de este, ya mayor, el que le contaba las cosas de Sevilla, y le contaba de primera mano las cosas que Domingo Martínez era. Y entonces la biografía de Domingo Martínez es muy atractiva en ese sentido. Entonces, tuvo a Espinal como su gran discípulo, lo casó con su hija. Sin embargo, su discípulo directo, como diría así la academia, era otro, era Andrés de Rubira, que era un pintor excelente, pero que derivó su carrera hacia la corte de Portugal, porque evidentemente no había sitio para él ya en Sevilla con Juan de Espinal. En fin, la academia, bueno, está detrás de todo esto, probablemente. A ver, bueno, lo señalo con el ratón. El señor que asoma ahí la carita con cara de triste y bigote, ese posiblemente sea Domingo Martínez, que se autorretrató en un triunfo de la Inmaculada, un gran cuadro, una composición enorme, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y él aparece detrás de una columna asomando la cara. Hemos intuido, varios que lo hemos estado estudiando, que probablemente era un autorretrato de él. Ese es un extremo de todo un recorrido de ensalzamiento personal del pintor. Y el otro extremo es este, sin duda, el retrato de Murillo, el gran autorretrato de Murillo, que lo dice todo y que viene a entrar dentro del debate, de la discusión sobre el arte. ¿Somos artistas? ¿No somos artesanos? Y todo ese conflicto que, sin duda, tuvo que existir, tuvo que hablarse, tuvo que comentarse, tuvo que vivirse, porque la documentación, que es muy parca, pero permite intuir. Y luego la obra pictórica lo permite. Ese retrato es un alegato del pintor artista, porque aparece Murillo con sus pinceles, enmarcado por una falsa moldura, un trampantojo, un trompeleil fantástico, en el que él viene a demostrar que maneja probablemente una de las grandes técnicas virtuosas del momento, ¿no? El trompeleil, que en el fondo no es más que un manejo de la perspectiva extraordinario, que era una de las grandes basas de los pintores, el manejo de la matemática, la perspectiva y todo lo que tenía que ver con ese ámbito, ¿no? Y luego, al lado, un papel, hay un nombre más apropiado, más científico para esto. Un rollo, un pergamino. Un pergamino que probablemente fuera un dibujo. Viene a ensalzar un poco, viene a hablar, al menos marginalmente, del diseño, del dibujo, como un elemento fundamental que caracteriza a los grandes artistas, el manejo del diseño y del dibujo, ¿no? Bien. Aquí arriba otro pintor del 18, que es Bernardo de Mar Lorente, que estuvo con la corte de Isabel de Farnesio, fue amigo o conoció muy bien a Isabel de Farnesio, estuvo dentro del taller, fue colega, compañero, casi amigo de Jean Ranc y la corte
mientras se instaló en Sevilla durante el lustro real. Y también es otro pintor que también hace como una especie de alegato al dibujo y pone en valor. Y por último hay una firma que, bueno, que es doña Luisa Roldán, que probablemente un personaje no suficientemente todavía estudiado porque merece la pena algún día profundizar más aún en el estatus de una mujer que acabó siendo escultora de corte de Carlos II. Eso es una cuestión también que está dentro de todo, porque su padre era Pero Roldán, que era un escultor que estuvo inserto dentro del ámbito murillesco, con lo cual vivió ese mundo de eclosión de lo artístico, y que sin duda de algún modo entendió el que su hija pues hiciera su propia carrera, ¿no? Bueno, ya sí que no me voy a enrollar más en esto porque ya más o menos he comentado un poco esto. Simplemente mencionar, porque estoy obligado prácticamente por la formación que tengo en entresacar el papel de la mujer como pintora, ¿no? Hay un hecho muy mal documentado, imposible de documentar, sacando a Roldana. Poco más se sabe de Roldana o Josefa de Ovido, Josefa de Ayala, que acabó en Portugal, era de origen portugués, pero poco más se sabe y sin embargo hay indicios, hay datos, hay noticias que hablan de que existió en Sevilla entre el 17 y el 18 un grupo de mujeres pintoras y artistas muy notables, muy notables. Y en algún caso yo os traigo una que me gusta mucho porque es Agustina Schutt, la de abajo del todo. Agustina Schutt es la hija de Cornelio Schutt, el que comentaba antes que venía de Flandes, y hija también de Agustina Tello de Meneses, que está vinculada con José de Arce, o sea, era de estirpe flamenca y de una élite cultural muy notable, ¿no? Eran de pintores y escultores muy, 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 muy elevados y con un rango intelectual muy alto. Y así Agustina Schutt acabó pintando y por ahí lo he leído. No soy capaz ahora de recordar de qué documento lo entresaqué y algún lugar está. Entonces, pero es que del otro lado de la familia, también los Roldanes, Pedro Roldán tuvo 3 hijas, y una ya era pintora, otra policromadora y otra era escultora. Y es una cosa fascinante. Fascinante. Ahí tenéis. Si logro. Sí. Este es una escultura de la Roldana. Estos son unos bocetos que apareció dentro de la cabeza de una de las esculturas de la Roldana. O sea, ella pintaba, esculpía. Esta imagen fue policromada por una hermana de la Roldana. Bueno, pues había otra pantalla que ha sido la que nos ha generado un conflicto ahora de visualización del PowerPoint y la hemos eliminado. Pero hay un montón de indicios más que habla de que existió un grupo de mujeres que, pese a las dificultades que en la época entrañaba parir hijos, y algunas de ellas caían en el parto, pero existe ese mundo. Eso es un tema, no es tontería, ese es un indicio más de que el mundo artístico sevillano es mucho más rico de lo que podemos ver a partir de 4 obras de Murillo y de Valdés Leal. Es mucho más rico que eso. Y es una de las cuestiones que, pese a lo que antes hablamos, quería yo resaltar, después de hablar con María Dolores, de describir el taller, me pareció que era mucho más atractivo entrar en estas consideraciones. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias.